El estado de necesidad justificante. Este busca salvar un bien jurídico determinado, sacrificando otro de menor valor. Se considera que una acción delictiva puede estar justificada si se realiza para evitar un peligro actual e inminente, que no haya sido provocado deliberadamente por la persona y que no pueda ser evitado de otro modo. También se trata de una situación de riesgo actual para intereses legítimos que solo puede evitarse mediante la afectación de intereses legítimos de terceros. En este, el agente se encuentra forzado a optar una acción típica que afecte el bien jurídico de menor importancia. En este contexto, prevalece un interés superior de justicia, el sacrificio de otro bien jurídico, excluyendo así la ilicitud de la acción. Ahora tenemos los requisitos en general, de los cuales desglosaremos e indagaremos cada uno más adelante. La actualidad, un peligro actual e insuperable, de otro modo que amenaza la vida, la integridad corporal y la libertad u otro bien jurídico. La inevitabilidad, que no debe dar otra opción razonable y efectiva para evitar el daño, es decir, que la acción tomada debe ser necesaria y la única vía probable para evitar el mal mayor. Y el sopesar de bienes, cuando la apreciación de los bienes en conflicto afectado de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. En el estado de necesidad, el peligro que se quiere impedir debe de ser actual, pues de lo contrario estaríamos en un caso de venganza, es decir, que la actualidad de la agresión tiene que ser directa o inminente, sin tener origen en la venganza por un hecho pasado, del que solo puede escaparse causando otro mal. La amenaza del peligro actual se concibe como un estado en el cual, de acuerdo a las concretas circunstancias de ese momento, la producción de una lesión o daño de un bien jurídico se presenta inminentemente como probable. La inevitabilidad del mal en el estado de necesidad implica que una acción delictiva es justificable únicamente si es la única manera de evitar un daño mayor. El peligro debe ser inminente sin alternativas legales o menos perjudiciales disponibles, y la acción debe ser razonable y proporcional al peligro, como por ejemplo incluyen un médico que actúa sin consentimiento en una emergencia para salvar una vida, o alguien que entra en una casa durante un desastre natural para rescatar a una persona atrapada. Los tribunales evaluarán si el peligro fue correctamente percibido, no había otras opciones y la acción fue proporcional al daño que se intentó evitar. La inevitabilidad del mal es un criterio esencial para que el estado de necesidad sea aplicable como causa de justificación. Este principio asegura que solo se justifiquen acciones delictivas cuando no haya otra forma de evitar un daño mayor, preservando así un equilibrio entre la protección de los bienes jurídicos y la necesidad de responder a situaciones de emergencia. En síntesis de lo que es el estado de necesidad, entendamos pues a la misma que es una causa de justificación en el ámbito del derecho penal que permite a una persona cometer un acto ilícito para evitar un mal mayor. Ahora, con respecto a al sopesar de los bienes jurídicos protegidos, en este contexto son fundamentalmente la vida, la integridad física y otros derechos fundamentales de las personas. En términos generales, los principales bienes jurídicos que se protegen en el marco del estado de necesidad son la vida, integridad física, bienes patrimoniales, la libertad, la dignidad humana, empezando pues con la vida e integridad física, que prácticamente la ley permite actuar en estado de necesidad para proteger la vida y la salud física propia de terceros, como por ejemplo una persona puede romper una ventana para salvar a alguien que está atrapado en un incendio. Eh, con respecto a los bienes jurídicos protegidos patrimoniales, en algunos sistemas jurídicos también se considera la protección de bienes materiales, especialmente cuando su pérdida podría producir un daño significativo para la persona o para terceros, como por ejemplo tomar alimentos o recursos básicos en caso de emergencia para evitar el hambre o la desnutrición. Con respecto a la libertad, entendamos a este bien jurídico protegido como el de los más importantes, ya que en ciertos casos el estado de necesidad podría justificar acciones que de otro modo serían ilícitas para proteger la libertad personal, como resistir a un secuestro o evitar una situación de esclavitud. Por último, tenemos a la dignidad humana, que este en principio subyace en muchos ordenamientos jurídicos como un valor fundamental. Y en algunos casos se argumenta que actuar en estado de necesidad es necesario para preservar la dignidad humana frente a situaciones extremas. Es importante también destacar que el estado de necesidad no justifica cualquier acto que se realice bajo esta premisa. Debe cumplir con ciertos requisitos específicos, ya sea como la proporcionalidad entre el mal que se pretende evitar y el que causa,
así como también la ausencia de deber de sacrificio. Además, su aplicación y límites pueden variar según el sistema jurídico y la situación concreta. Consideramos dos ejemplos, en el cual en la primera tenemos robo de alimentos para sobrevivir, en el cual una persona sin hogar y en situaciones de extrema pobreza decide ir a robar pan y leche a una tienda para poder alimentar a sus hijos hambrientos. En el segundo ejemplo tenemos el uso del vehículo ajeno para poder salvar una vida, en el cual una persona encuentra a alguien gravemente herida en la calle, el cual decide llevarlo al hospital y por falta de medios de transporte inmediato, este toma prestado el auto que estaba estacionado cerca a él. En estos dos ejemplos podemos observar tanto el robo y el uso del vehículo ajeno, que sería el principio ilegal, pero sin embargo se considera justificado porque la acción se llevó a cabo a evitar un mal mayor, ya sea el hambre y la muerte.